Muy buenos días, bienvenidos a su programa Buenos Días con Dios en nuestra página de Facebook y YouTube, Revelación y Restaurando Vidas, Ministerios de Ebenecer. Qué bendición el poder estar nuevamente con ustedes, qué bendición el poder traer lo que el Señor pone en nuestros corazones, el compartir con ustedes. Usted sabe que es el Señor el que habla, es el Señor el que dirige este programa, y quiero que me acompañe por favor al libro de Gálatas capítulo 4 versículo 8. Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servías a los que por naturaleza no son dioses. Fíjense que en tiempos pasados, cuando no teníamos a Jesucristo, cuando no conocíamos la verdad, cuando no teníamos realmente el entendimiento y nuestros ojos abiertos de las cosas espirituales, servíamos por naturaleza a cosas que no son dioses. Realmente no escuchan, no hablan, no nada. Pero fíjese que por nuestra ignorancia y por las tinieblas, por el velo que teníamos, servíamos a esos dioses. Pero ahora ya estamos en la luz, estamos más que bendecidos porque Cristo Jesús vino a traer luz a nosotros, vino a traer vida y vino a alumbrar nuestro entendimiento, y nosotros ahora podemos ver lo malo y lo bueno y podemos descifrar las cosas que realmente son de Él. Por lo tanto, nosotros tenemos que mantenernos agarrados de la mano del Señor para poder nosotros derribar todo lo que se levanta en contra de nosotros, que muchas veces son cosas que están encubiertas, pero que vienen a arrastrarnos a pecado, y tenemos que tener nosotros mucho cuidado y tener nuestros ojos, nuestro entendimiento abierto y ver con nuestros ojos realmente qué es de Dios y qué no es de Dios. Fíjese que el enemigo es muy astuto, y especialmente en estos últimos tiempos en los que estamos, el enemigo quiere arrastrarnos nuevamente a regresar a tiempos del pasado en los que nosotros estábamos, pero ya estamos en Cristo, ya estamos en la luz, ya tenemos vida y vida eterna, y tenemos un entendimiento, tenemos la fe, y debemos de mantenernos donde nosotros hemos estado ya desde que recibimos a Jesucristo como nuestro Salvador y nuestro Señor. En el verso 9 dice: mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios. Fíjese que Dios nos conoce, Él es quien nos conoce, Él es quien está observando nuestro comportamiento, está observando nuestro proceder. Por eso es que nosotros tenemos que tener cuidado de las cosas en las que nos involucramos. Fíjese que el Señor todo lo ve, todo lo escucha. Él escucha lo que nosotros hablamos, Él ve cómo nosotros nos movemos aquí sobre la tierra. Entonces debemos ya ahora, teniendo conocimiento de Dios, debemos de nosotros cuidarnos de las cosas en las que caemos, ya que el enemigo, usted sabe que él siempre anda viendo cómo destruir nuestra vida espiritual y ponernos en posiciones de derrota, que ese es realmente el deseo y la meta de él, ponernos en posiciones de derrota para poder él venir y destruir y terminar con nosotros, porque él no se conforma con un poquito, sino que él quiere destruir nuestras vidas, ya que ese es el trabajo de él: destruir, matar, robar nuestro gozo, robar nuestra fe, robar todo ese bienestar que tenemos como familia, como la familia de Dios, aún en nuestras familias, en nuestras casas. Entonces nosotros tenemos que ser astutos, leer las escrituras y estar en acuerdo con el Señor y alinearnos con la palabra del Señor. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos, a los cuales os queréis volver a esclavizar? Fíjese que cuando nosotros regresamos a lo que estábamos anteriormente, nos volvemos esclavos nuevamente de esas cosas en las que andábamos, del pecado, del desorden, de la falta de sabiduría. Nosotros ya no hemos sido llamados a estar en esclavitud, sino a estar en libertad, estar en gozo, en paz, estar realmente caminando de acuerdo con el Señor y en acuerdo con Él, con las escrituras, con la voluntad del Señor. Pero fíjese que el enemigo quiere esclavizarnos. Cuando usted regresa y vuelve nuevamente a las cosas del pasado, se vuelve esclavo nuevamente. Y fíjese que este versículo 9 nos habla de esta esclavitud, y anteriormente nos habla que servíamos a dioses.
muchos del pecado que cometíamos antes de reconocer a Cristo como nuestro Salvador, estábamos como en devoción a ciertos dioses. Y nosotros no queremos ser esclavos de esos dioses, de esos ídolos del mundo, del pecado, del mundo. Nosotros queremos estar en libertad, adorando, alabando al Señor. Entonces es muy importante que tengamos nuestro entendimiento abierto y nuestro entendimiento espiritual, y que nosotros estemos escudriñando las Escrituras para que entendamos el propósito de Dios para nuestras vidas, la posición en la que el Señor nos quiere, que siempre va a ser una posición de victoria, de éxito, de bendición y de bienestar, de gozo y de paz. Esa es la posición en la que el Señor nos quiere. Pero cuando regresamos a ese pasado, nosotros nos volvemos esclavos y volvemos a una posición de derrota, de esclavitud, y esa no es una posición de bienestar para ti. Vas a sentirte nuevamente agobiado, nuevamente deprimido. Trae muchas consecuencias y todas las consecuencias son negativas. Por eso es que el Señor no quiere que volvamos a estar en esa clase de situaciones. Debemos de seguir adelante, continuar avanzando en el Evangelio y llenándonos más del poder de Dios. En el verso 11, me temo de vosotros que haya trabajado en vano con nosotros. Fíjense qué tremendo que el Señor trabaje en vano por nosotros. Dios, el Padre, dio a su único Hijo a morir por usted para pagar por ese rescate para usted, para su vida, para tenerlo en victoria, en bendición, no para traerlo nuevamente a esclavitud. Fíjese que por eso es que debemos de tener mucho cuidado, porque el propósito del enemigo siempre es esclavizar, ponernos con cadenas, ponernos enlazados a las cosas que no queremos hacer, pero cuando iniciamos, luego ya es muy difícil que podamos salir, nos atamos, entonces nos volvemos esclavos de ese pecado. Entonces, no permitamos que el Señor trabaje en vano en nosotros, sino que sigamos caminando, llenándonos del poder de Dios, buscando del Señor. En el verso 19, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Fíjese que tenemos que formar el carácter de Jesucristo en nosotros. Tenemos que formar la personalidad de Jesucristo en nosotros, para que entonces nosotros podamos vencer y podamos nosotros estar en victoria aquí sobre la tierra, en presencia de todo lo que se quiera levantar en contra de nosotros. Pero cuando formamos el carácter de Jesucristo, cuando formamos la personalidad de Dios dentro de nosotros y actuamos conforme a las características de Jesucristo, nosotros vencemos al enemigo, vencemos el mundo, vencemos el pecado, porque Cristo Jesús venció en la cruz hace 2000 años. En la cruz venció a Satanás, venció la muerte. Por lo tanto, nosotros tenemos que estar acá venciendo también y derribando todo eso que se levanta en contra de nosotros. Pero para hacerlo tenemos que formar a Jesucristo dentro de nosotros, formar ese carácter y esa personalidad de Jesucristo dentro de nosotros. En primera de Pedro, capítulo 1, versículo 4, dice, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros. Hay una gran bendición reservada en los cielos para nosotros, y de la forma que nosotros vamos a poder llegar en santidad, limpios, a esa meta, para esa reservación que hay para nosotros en los cielos, es formando el carácter de Jesucristo, como lo leímos acá en el versículo 19 de Gálatas capítulo 4. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en nosotros. Hay un formar de Jesucristo dentro de nosotros, para que nosotros podamos ir en victoria aquí en la tierra y poder decir no al pecado, poder decir no a estar en esa inmundicia que hay ahorita en el mundo. Y fíjese que es tremendo, es difícil. Yo lo sé que es difícil, porque el enemigo ha sabido cómo acomodar cosas para irnos enlazando. Pero nosotros, cuando formamos a Jesucristo dentro de nosotros, nosotros vencemos al mundo, vencemos a Satanás y seguimos adelante a nuestra meta, para una herencia incorruptible,
e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Verso 5, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Fíjese que somos guardados por el poder de Dios. Por eso es muy importante que formemos a Jesucristo y que nosotros vivamos conforme el poder de Dios, porque ese poder nos guarda de todo mal, nos libra de todo lo que el enemigo prepara para hacernos caer. Y el enemigo trabaja 24 horas, 7 días a la semana, no descansa. Entonces nosotros tenemos que estar cubiertos con el poder de Dios. Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, o sea, en los últimos tiempos. Fíjese que esa salvación que está preparada para nosotros va a ser manifestada ahorita en estos tiempos finales en los que estamos. Por eso es que el Señor nos sigue diciendo que nos preparemos, que nos guardemos, que vivamos reservados para ese gran encuentro que tenemos, que viene muy pronto ahorita en los últimos tiempos. Ya ve que aquí nos dice que estamos guardados por el poder de Dios. Sigamos guardados por el poder de Dios. Sigamos preparándonos para que se manifieste toda esta bendición ahorita en el tiempo postrero, ahorita en los últimos tiempos. Muy importante que tengamos eso presente, que viene una grande bendición para nosotros y que debemos de estar preparados. En Efesios capítulo 2, versículo 12 dice: en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza, sin Dios en el mundo. Fíjese, cuando estábamos sin Jesucristo, estábamos sin esperanza, estábamos en el mundo desprotegidos, no estábamos bajo ese poder de Dios que nos guarda y que nos protege. Lo leíamos ahorita en Primera de Pedro. Entonces, nosotros ahorita tenemos a Jesucristo y estamos bien equipados, bien armados. Tenemos las Escrituras, que es nuestra espada de doble filo, que la tenemos que utilizar en estos postreros días, en estos días últimos, los últimos tiempos en los que estamos viviendo. Usted se da cuenta, todo lo que pasa es porque estamos ya en los últimos tiempos y reino contra reino están luchando, y el reino de las tinieblas está luchando para arrastrar a cuanto más pueda. Satanás sabe que hay un lago de fuego preparado para él y no se quiere ir solo, se lo quiere llevar a usted también, entonces a mí también. Entonces tenemos nosotros que estar en una constante lucha espiritual. Nuestra lucha es espiritual, no es de carne ni sangre, sino que es espiritual. Nosotros tenemos que estar luchando con la palabra del Señor, usando nuestra espada, reprendiendo, atando y echando fuera. Todo lo que atamos aquí en la tierra es atado en el cielo, dice la palabra. Y tenemos, fíjese, esa bendición que podemos atar y echar fuera. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa. Hay muchas promesas para nosotros, muchos pactos para nosotros, sin esperanza, sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Jesucristo. Mire qué bendición, estamos siendo cercanos a Dios por medio de la sangre de Jesucristo. Entonces hay bendición en nosotros, hay bendición de parte de Dios. Jesucristo pagó un precio bien caro por nosotros. Él derramó su sangre para hacernos cercanos al reino de Dios. Estamos en el Evangelio, en la familia de Dios, por lo tanto comportémonos como tal y sigamos en nuestra meta, sigamos en nuestra lucha, que es día con día. Verso 14, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Fíjese que Cristo Jesús derribó esa pared intermedia de separación entre nosotros y Dios. Nosotros no queremos volver a construir una pared en medio de nosotros y de Dios. Nosotros queremos estar con una constante cercanía con Dios. Entonces es importante que nosotros entendamos que estamos cubiertos por el poder de Dios. Tenemos la palabra del Señor, tenemos las Escrituras, que es nuestra espada, y tenemos que seguir en nuestra lucha día con día,
minuto a minuto y agarrándonos del poder del Señor para llegar a nuestra meta, esa meta que hablábamos en Gálatas, que está preparada para nosotros. Mire qué bendición, está preparada en los cielos. Entonces, luchemos para llegar a nuestra meta. Verso 15, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Fíjese que nosotros somos nuevo hombre, nueva mujer, nuevas criaturas por medio de Jesucristo. Hemos dicho, hemos sido hechas nuevas y todo lo pasado es pasado. Fíjese que 5 minutos atrás ya es pasado. Usted ya no puede regresar eso que hizo hace 5 minutos. Y todo lo que usted hizo en el pasado, años atrás, días atrás, ya es pasado y no tenemos que regresar a esa esclavitud, sino que nosotros tenemos que seguir adelante en victoria, siguiendo nuestra carrera, porque nuestra meta es muy grande y está preparada para usted que me está viendo y para mí, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Nosotros estábamos en enemistad con Dios por medio del pecado, pero Jesucristo pagó por esas enemistades. Pero el enemigo, que es tan astuto, él nos quiere volver a poner en enemistad con Dios, quiere traer pecado a nuestras vidas, quiere traer cosas mal hechas a nuestras vidas, desorden, para que nosotros regresemos a esclavitud. Pero nosotros que gracias al Señor ya tenemos nuestro entendimiento alumbrado por medio de Jesucristo, nosotros tenemos que decir no a lo que el enemigo quiere traer para derrotarnos, para ponernos en una posición de derrota y no victoria. Y nosotros ya estamos en victoria, ya somos más que vencedores por medio de Jesucristo. Todo lo podemos en Él que nos fortalece. Dice en el verso 19, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Ese ser miembros de la familia de Dios es por lo que el enemigo trae tantas cosas a nuestro camino, porque Él no quiere que seamos miembros de la familia de Dios. Él no quiere que nos deleitemos de las bendiciones que tenemos como hijos de Dios, coherederos juntamente con Jesucristo. Entonces, seamos astutos, seamos valientes y sigamos nuestra carrera, vivamos en paz, vivamos sin pecado y no regresemos a ser esclavos, porque Cristo pagó para que tuviéramos una vida libre y bendecida y en abundancia. Verso 20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Mire qué bendición. Jesucristo es la cabeza de la iglesia y nosotros tenemos que estar bajo Jesucristo. El que recibe a Cristo recibe al Padre. Entonces esa es nuestra posición, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo del Señor. Fíjese lo que el Señor dice acá. En quien todo edificio bien coordinado, el edificio somos nosotros, somos el templo de Dios. En quien todo edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Y eso es lo que el enemigo no quiere. El enemigo no quiere que usted crezca, y el enemigo no quiere que usted avance, sino que el enemigo quiere volverlo a llevar a esclavitud y volverlo a llevar a derrota. ¿Para qué? Para que usted no sea un templo santo del Señor y por lo tanto no esté en victoria, sino al contrario, que usted esté destruido, en derrota, y que no se deleite de las bendiciones que el Señor tiene para usted. Todo lo que el Señor tiene para usted son bendiciones, son promesas. Las Escrituras están llenas de promesas que nos pertenecen, porque somos miembros de la familia de Dios. Nosotros hemos recibido a Jesucristo, por lo tanto, debemos de vivir como un templo santo para el Señor, y por eso es toda la acechanza del enemigo en contra de su vida. Pero fíjese que leímos en Primera de Pedro que somos cubiertos por el poder de Dios, estamos protegidos por el poder de Dios, por lo tanto no hay excusas y podemos vencer. Ya hemos vencido por medio de Jesucristo, porque Él venció en la cruz a Satanás, venció la muerte. Fíjese que resucitó a los 3 días. Imagínense, ese poder que resucitó a Cristo de la muerte está dentro de nosotros, opera en nosotros.
por lo tanto nosotros también podemos vencer. En el verso 22, siempre del capítulo 2 de Efesios, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Tenemos que estar nosotros edificándonos constantemente para seguir creciendo, para seguir caminando con el Señor y ser una morada para Dios, un templo santo. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer y tenemos que tener el entendimiento claro que van a venir situaciones, van a venir contiendas, va a venir de todas nuestras vidas, pero mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. En Proverbios capítulo 4, verso 25, tus ojos miren lo recto y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. Tenemos que tener cuidado de lo que vemos. Tenemos que tener cuidado de donde nos paramos y lo que vemos y lo que hacemos, porque el enemigo va a usar cualquier cosa para venir a sacarnos de ser esos templos santos para Dios. Tus ojos miren lo recto y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. Verso 26, siempre de capítulo 4 de Proverbios. Examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. Verso 27, no te desvíes a la derecha ni a la izquierda, aparta tu pie del mal. Fíjese que tenemos que tener cuidado de a dónde vamos, qué hacemos. Fíjese que muchas personas se creen muy fuertes en el Señor, se creen muy fuertes espiritualmente y quieren ir con quien sea, quieren compartir con personas que no están buscando al Señor, que no están agradando al Señor, y cuando vienen a darse cuenta es porque ya están haciendo lo mismo. Fíjense que cuando la gente que estaba en Sodoma y Gomorra, ya ve que se contaminaron, muchos se contaminaron porque el ambiente es muy pesado, es muy fuerte, y nosotros tenemos que movernos donde sabemos que hay cristianos, donde sabemos que la gente está en el mismo sentir, con el mismo espíritu. Debemos nosotros de cuidarnos y tener cuidado de lo que hacemos. En capítulo 5, siempre del libro de Proverbios, dice, porque los labios de la mujer extraña destilan miel. Aquí la mujer extraña la vamos a poner como representando el pecado. Fíjese que el pecado es muy tentador, luce bien y es atractivo. Porque los labios de la mujer extraña destilan miel y su paladar es más blando que el aceite, mas su fin es amargo como el ajenjo, agudo como espada de dos filos. Fíjese que nosotros no queremos después andar sufriendo y pagando las consecuencias de haber puesto nuestro oído en las cosas equivocadas. Entonces debemos de tener mucho cuidado y poner nuestros pies en el lugar correcto para no caer en tentación, que es lo que el enemigo quiere hacer. Verso 5, sus pies descienden a la muerte, sus pasos conducen al Seol. ¿Se da cuenta cómo el enemigo, lo que él quiere? Yo le decía a un principio que el lago de fuego está preparado para él y todos los que le obedezcan a él, y eso es lo que él quiere. Él no quiere irse solo a un lago de fuego, él no quiere irse solo al infierno, él quiere llevarse a cuanta persona se deje. Entonces nosotros, por eso es que agarramos las escrituras, leemos, vemos de lo que el Señor nos advierte en las escrituras para estar fuertes y decir no, y no volver a caer a ser esclavos. Sus pies descienden a la muerte, el precio del pecado es muerte. Sus pasos conducen al Seol, sus caminos son inestables. No los conocerás si no considerares el camino de vida. Ahora pues, verso 7. Ahora pues, hijos, oídme y no os apartéis de las razones de mi boca. Fíjese que no os apartéis de las razones de mi boca. No nos apartemos de la palabra del Señor. No nos apartemos de la voluntad del Señor. Sigamos firmes en la voluntad del Señor. El Señor nos ha llamado a tener una vida en santidad, a apartarnos del mundo, a apartarnos de la inmundicia del mundo que ahorita se ha incrementado, se ha triplicado, diría yo. Entonces nosotros no nos vamos a lo que el mundo está ofreciendo, no nos vamos de las razones del Señor, no nos vamos de las escrituras del Señor, sino que nos mantenemos ahí. Por lo tanto, el enemigo va a correr de nosotros
porque cuando nosotros decimos las escrituras, la palabra del Señor, confesamos lo que la palabra del Señor dice, el enemigo dice, no, están fuertes en el Señor, están fuertes en Dios y no ponen atención. Ahora pues, hijos, oídme, y no os apartéis de las razones de mi boca. Aleja de ella tu camino, y no te acerques a la puerta de su casa, para que no des a los extraños tu honor. Fíjense que hay ciertas cosas que nosotros sabemos que son malas y tenemos que alejarnos de ella, tenemos que buscar al Señor y tenemos que ser fuertes en Él y buscar al Señor y agarrarnos de Él, especialmente ahorita en estos tiempos. Cristo viene pronto y tenemos que estar preparados, tenemos que estar constantemente buscando de Él, pero no tenemos que ser prisioneros y regresar al tiempo pasado en el que estábamos. Hay muchas cosas que hicimos en el pasado que no son de bendición, no vienen a edificar nuestra vida, y a veces es muy fácil, conforme pasa el tiempo que recibimos a Jesucristo, empezar a caer a las cosas que hacíamos anteriormente. Pero esta mañana el Señor quiere hablar a tu corazón para que te mantengas firme donde estás, te mantengas firme con la voluntad del Señor y que seas fuerte en Él y que busques más y más en Él y que no regreses a ser esclavo de las cosas que el enemigo utilizó anteriormente para traer derrota a tu vida. Esta mañana me gustaría preguntar si hay alguno que nunca ha recibido al Señor Jesús como su Salvador y su Señor. Yo quisiera pedirte esta mañana que seas valiente y que confieses a Jesucristo como tu Señor y tu Salvador. Fíjate que es la mejor decisión que puedes hacer y yo quiero exhortarte a que hagas esta oración junto conmigo. Repite después de mí. Señor Jesús, sé que soy pecador, sé que moriste en la cruz por mí. Me arrepiento de mis pecados y te pido perdón. En este momento te confieso como mi Salvador y como mi Señor. Te pido, Señor, que anotes mi nombre en el libro de la vida. Amén y amén. Si usted hizo esa oración, bienvenido a la familia de Dios. Qué bendición. Gracias por haber hecho la oración. Bienvenido a la familia del Señor. Gracias por haber estado en sintonía. Este programa es de lunes a viernes. Si podría compartir el programa, gracias por compartirlo. Fíjese que hay personas que pueden recibir esta palabra también cuando usted lo comparte en su Facebook. Muchas gracias por haber estado en sintonía. Será hasta mañana. Bendiciones para todos. Bendiciones.